¿Qué tal? Les vamos a presentar las partículas, los aceleradores y los detectores que se utilizan en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN en Ginebra, en Suiza, particular datos y ejercicios sobre CMS. Vamos a hablar de las masterclasses de CMS de este año, 2021. Y como ven en este ejemplo, vamos a estar analizando objetos que decaen, que se producen en el Gran Colisionador de Hadrones en experimentos CMS, y vamos a ver sus estados finales. Aquí, por ejemplo, claramente vemos dos muones, que son estos dos rojos, que se producen después de la colisión de dos protones. Las clases magisteriales las hemos estado realizando desde hace ya más de 6 años, gracias al apoyo de todas estas instituciones que aparecen aquí. El LHC y la nueva física. Pues a lo largo de varios años ya hemos estado trabajando en el LHC, en la corrida 1 y en la corrida 2, y tenemos datos que ustedes van a poder analizar, datos reales tomados del acelerador LHC del CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear en Europa. ¿Qué es una partícula elemental? Es lo primero que vamos a ver. ¿De qué está hecho el universo? ¿Qué es la materia? ¿Qué o cuáles son las fuerzas? Vamos a hablar un poquito de mecánica cuántica, hablando de fermiones. Bueno, el bosón de Higgs siempre recibe aplausos. Hablando de fermiones y bosones, vamos a trabajar un poquito con la ecuación E igual a mc cuadrada de Einstein, donde la energía se puede convertir en materia y la materia en energía. Y finalmente atenderemos el aspecto de qué es un detector de partículas, cómo se ven las nuevas partículas y bueno, pues el bosón de Higgs, que posiblemente lo tengan candidatos a bosones de Higgs en sus datos. Y en particular vamos a hacer el experimento ZW o alguno equivalente. La física detrás de todo esto realmente es lo que es la mecánica cuántica y la relatividad especial. Estos son los temas que tenemos que utilizar. No vamos a profundizar, en realidad no vamos a dar un curso de cuántica o de relatividad especial, pero hay que entender los conceptos de bosones, fermiones, para entender un poco más sobre de qué está hecho el universo, del modelo estándar de partículas elementales. Y un poquito de relatividad especial, la velocidad límite, no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz, que conocemos como c. A veces aparecerá un sombrerito así, que está indicando en el fondo, no es magia, simplemente es un aspecto de física, de mecánica cuántica o relatividad especial. Cuando nos preguntamos de qué está hecho el universo, lo primero que pensamos es la tabla periódica de los elementos. Y bueno, la tabla periódica de los elementos claramente nos da una distinción que si vamos de arriba para abajo, como se ve aquí, vamos de menos a mayor masa, o de izquierda a derecha vamos de menos a mayor masa. Y esto siempre implicó que posiblemente estaba formada por otros elementos. Conocemos que los átomos están formados por protones y neutrones, el protón de carga +1, el neutrón neutro, y electrones de carga -1. Si los protones, bueno, ¿qué tan pequeños son? Ahora conocemos, por ejemplo, que es un ejemplo ahora de un átomo donde el protón está formado por quarks y el neutrón también, y el electrón sigue siendo una partícula elemental. Y bueno, vamos a explicar un poquito cómo se forma así. El protón está formado por dos quarks up y un down, dos U y un D. Y el neutrón está formado por dos quarks D, down, y un quark up. Sabemos que la carga del protón es +1 y del electrón es 0. Entonces podemos hacer un sistema de ecuaciones, por ejemplo 2U más D igual a 1 o 2D más U igual a 0, y así obtener la carga. Vamos a encontrar que la carga es fraccionaria. Es decir, resuelvan este sistema de ecuaciones o busquen en internet y van a encontrar cuál es la carga del up y el down. Que la carga sea fraccionaria no implica nada,
Simplemente nosotros conocíamos el protón, el electrón anteriormente y se les asignó carga entera. Si hubiéramos conocido o profundizado y conocer los quarks, pues les hubiéramos asignado carga entera y entonces el protón tendría otra carga. Pero eso es solamente una cuestión que no tiene ningún valor especial, ¿no? Es relativo porque simplemente los conocimos primero. Entonces, el modelo estándar que les vamos a presentar hoy está formado por estas partículas y efectivamente está direccionado de menos masa a mayor masa. En este sentido, tenemos distinción. Si pueden ver a la izquierda, tenemos algo que se llaman fermiones y a la derecha algo que se llaman bosones. Vamos a ir explicando poco a poco qué significa esto y cómo es que el Higgs va al final de cuentas tomar un papel importante en el modelo estándar. Entonces fíjense cómo tenemos pocos bosones y tenemos fermiones. Y iríamos explicando, aquí podemos identificar el electrón en el número 1 que llamamos primera familia, y el up y el down. Y tenemos el neutrino. Y si se fijan, los demás también tienen neutrinos y aquí tenemos el muón, que simplemente en la segunda familia es 200 veces más pesado que el electrón. Entonces, en varios de los ejercicios que vamos a estar haciendo, analizando, vamos a estar utilizando electrones o muones y vamos a estar buscando zetas y Ws. Pero antes de eso, ¿qué es un fermión y qué es un bosón? La mecánica cuántica nos da una distinción, que es el spin, y entonces eso implica cómo se comportan las partículas. Los fermiones, por ejemplo, podríamos decir que en general se pueden comportar de esta manera. Si estuviéramos en una sala de cine, es como nos sentamos nosotros. Conforme vamos llegando, vamos llenando la sala poco a poco. De esta manera, los fermiones llenan el espacio y pueden crear materia, ¿no? Pueden crear materia y eso es una ventaja, como vemos aquí. A diferencia de los bosones, por ejemplo, los bosones podrían estar ocupando el espacio de hasta adelante, el de mínima energía, y no tenderían a no necesariamente llenar el espacio. Y eso hace una distinción clara, porque por ejemplo el láser es un fotón o varios fotones, luz, o son bosones, uno encima del otro, exactamente, lo que no pasa con los fermiones. Bueno, y aquí tenemos el Higgs, y con esto podríamos de manera sencilla completar lo que es el modelo estándar de partículas elementales. Pero fíjense, vamos a concentrarnos en la primera familia donde tenemos el up, el down. ¿Se acuerdan que formaban el protón y el neutrón? Los electrones y este amigo el neutrino. Y con esto, esta primera familia, podemos hacer todos los elementos de la tabla periódica, todos los átomos de la tabla periódica. No necesitamos más. Solo necesitamos estas 4 partículas para hacer toda la tabla periódica. Los elementos que conocemos o los elementos que vamos a conocer en algún futuro. Entonces, nuestra pregunta, entonces, todo lo que vemos en el universo, de alguna manera podemos decir que está formado por estas 4 partículas que son la primera familia. Entonces, ¿por qué tenemos 2 familias más? ¿Cuál es la diferencia? Habrá una cuarta familia. Y bueno, la única diferencia principal entre las diferentes familias es la masa, es decir, el up y el charm, estos dos de arriba tienen la misma carga, las mismas características, simplemente uno pesa más que el otro. Y hay una escala muy distinta, ¿sí? El up puede pesar muy poco y el top, es que más pesado, tiene una diferencia bastante amplia. Pero los que nos van a interesar ahora es los electrones y los muones, porque esos son los que vamos a estar viendo en el detector. Como lo vimos en la segunda transparencia, vimos que había 2 líneas rojas que representaban a los muones. El muón pesa 200 veces más que el electrón. Y estos dos forman una característica importante. Y vamos a ver también que los neutrinos, que no hemos hablado mucho de ellos, estar viendo, por ejemplo, el decaimiento radiactivo, algún tipo de decaimiento radiactivo produce neutrinos en el estado final. Los neutrinos, como su nombre lo indica, son neutros, tienen muy poquita masa, por eso se le puso el nombre de neutrino, y pueden atravesar la Tierra, simplemente
No los detectamos nosotros en nuestros experimentos, escapan del detector y salen y continúan. Entonces lo único que vamos a poder indicar de los neutrinos es que por ahí nos faltó este, eh, masa o energía y en una dirección en particular. Y el responsable, del cuate que va a ser responsable de esto, pues sí va a ser el bosón de Higgs. Entonces fíjense un poco cómo juega el papel de los bosones con los fermiones. Todos los quarks interactúan solo a través del bosón, el gluón, que en realidad son 8 gluones. Los fermiones que tienen carga interactúan, o electromagnética, interactúan a través del fotón, o es gamma, como le llamamos al fotón. Y todos interactúan a través del Z y el W. Entonces, el Z y el W realmente corresponde a lo que llamamos fuerza débil, el fotón a lo que es electricidad y magnetismo, y el gluón a lo que llamamos la fuerza fuerte, que está principalmente en el átomo. Los, Algo importante que ver aquí es que los bosones son los responsables de las fuerzas, que realmente para la física clásica se llamaban fuerzas, ahora les llamamos interacciones. Porque para el caso del Z y del W no necesariamente hay una fuerza atractiva o repulsiva, simplemente sucede hay un decaimiento, hay una interacción entre partículas. Entonces, este es el esquema de lo que llamamos el modelo estándar. Tenemos los bosones responsables de las interacciones o fuerzas y los fermiones que pueden formar materia. Pero también tenemos antipartículas. Simplemente cambiamos la carga positiva por carga negativa, el electrón por un electrón negativo que se le ha puesto nombre, pero yo voy a llamarlo electrón negativo para simplificar nuestro trabajo. Es una antipartícula. El muón negativo, y se le pone la carga contraria, muón positivo, y es una antipartícula. Entonces realmente algunas de estas tenemos W más y W menos. Y también para los quarks. Entonces no se olviden que este esquema que presentamos son las partículas y hay antipartículas, y el bosón de Higgs, pues al ratito lo vamos a introducir un poquito de qué se trata. Y efectivamente las fuerzas no son más que interacciones en estos campos de los bosones. Y el Higgs es diferente, es un campo diferente, y pues es responsable de que tengan masa. Entre más una partícula de las que vimos anteriormente, el modelo estándar, interactúe más con el Higgs, tiene más masa, y si no interactúa, no tiene masa, como el fotón, el rayo de luz. Ese es un esquema de cómo estaríamos viendo el campo de Higgs. Cuando juntamos la mecánica cuántica y la relatividad general, encontramos que las partículas no deberían de tener masa. Entonces pasaría algo como así: todas las partículas no interactúan porque no existe el Higgs, ¿no? Simplemente sin importar qué partícula. Pero sabemos que eso no es el caso. Conocemos que las partículas tienen masa. Entonces una forma de crear esto es crear un campo de Higgs donde las partículas, entre más interaccionen con el campo, más masa tienen, y entre menos interaccionen, menos masa tienen. Hasta la partícula que no interacciona con el campo de Higgs no tendría masa. Y este campo de Higgs está completamente en todos lados, ¿no? Es en el vacío. Ahora veríamos el ejemplo. Entonces, conforme una partícula pues atraviesa o viaja, interactúa con el bosón de Higgs y adquiere una masa. Y este es el ejemplo que tenemos del trabajo que hace, lo que se llamó rompimiento de la simetría. Ahora pensemos en el caso de un protón, dos protones colisionando. Dos protones colisionando pueden producir suficiente energía y producir, ¿qué pasó? Y producir, en el caso, perdón, entonces podríamos tener dos protones que interactúan en el LHC, forman energía y forman un Higgs, creando modificando y el Higgs puede caer, por ejemplo, en otras partículas, creando una modificación en el campo. Bueno, esto es más o menos explicativo, no es exactamente cómo funciona, ¿verdad?
pero es suficiente buen ejemplo. Ahora vamos a ver qué es un acelerador de partículas, qué es el gran acelerador de partículas como el LHC. Está ubicado entre Suiza y Francia, ahí cerca de la ciudad de Meirán o de Ginebra. Pues tiene varias características importantes. Eh, pues costó más de 5 billones de francos suizos, ¿verdad? Está aproximadamente a 100 metros bajo tierra. Y la energía de colisión, pues parece chica, pero estamos en el orden de teraelectronvolts, 8, 13. Y tiene un tamaño aproximado, si medimos la circunferencia, aproximadamente 27 kilómetros. Es de los lugares más fríos de allá adentro del universo, con una temperatura de 1.9 Kelvin. Tiene más o del orden de 10.000 magnetos, etcétera. Y es un trabajo bastante grande el que se hace para mantenerlo y actualizarlo. Hablemos un poquito de la energía y de las velocidades. Bueno, el LHC tiene varios componentes para ir acelerando poco a poco, como el LINA, que es una parte lineal, el booster, el PS, SPS, etcétera, y poco a poco va aumentando la energía, por ejemplo, aquí hasta 7 teraelectronvolts. La velocidad a la que van los protones es del 99.99999991% de la velocidad de la luz, o sea, realmente son relativistas. Los experimentos que se encuentran en este anillo de 27 kilómetros realmente son dos anillos que se cruzan en unos puntos que se llaman puntos de interacción, donde tenemos la colaboración CMS y la colaboración Atlas. Estas son dos experimentos que se llaman rango general, donde pueden analizarse varias cosas sin estar concentrado en un solo experimento, a diferencia de ALICE, que busca cómo se forma el quark de protones y gluones, gluón, hadrón, gluón, y el LHCb, que investiga principalmente el quark B. Eso también nosotros, CMS y Atlas, podemos hacer estas investigaciones, pero estos son experimentos dedicados para esos fines. Los aceleradores de partículas, bueno, tenemos en principio colisionamos las partículas van en dos sentidos contrarios en el anillo y terminan chocando en estos lugares. Y vamos a hablar un poquito de cómo es. Lo mejor es ver esta animación que voy a ir explicando conforme pasa. Entonces imagínense que ya tenemos protones en una parte del acelerador lineal y se van a ir juntando poco a poco en los siguientes componentes para acelerarlo. Entonces viene el protón, entra al booster y ahí aumenta su energía a 1.4 Hz. Después va al PS, proton synchrotron, 25 Hz. Al SPS de 450 Hz. Y fíjense aquí como en este ejemplo van en sentido contrario ya los protones. Y los protones, por ejemplo, en el caso de Atlas, en esta animación, vemos que van adentro del anillo. Va a cruzar la frontera, posiblemente en algún lugar entre Francia y Suiza. Y el protón, aquí como ejemplo estamos poniendo uno, pero realmente se agrupan en bonches y son muchísimos. Fíjense cómo el protón que viene de este lado va a colisionar con el que viene del otro lado adentro del detector, y al final de la energía de la colisión producimos nuevas partículas que se ven aquí en toda esta parte. Nuestro trabajo del día de hoy, si ustedes van a hacer el análisis, es precisamente identificar a partir de todo esto qué partículas tenemos, en qué caso serían Z, en qué caso serían W, si hay candidatos al bosón de Higgs. Este va a ser nuestro trabajo de hoy. Bueno, para complementar tenemos que entender un poquito cómo se producen estas partículas, cómo es que es igual a M. Como vieron, viene un protón que se le aumenta su energía, entonces tenemos más probabilidad de producir masa, partículas con mayor masa. Y estas partículas que se producen pues terminan decayendo y al final vemos sus estados finales. Es como tener un menú, dependiendo cuánta energía tienes, es lo que vas a poder crear o producir dentro de tu acelerador.
Y por eso cada vez queremos tener aceleradores con mayor energía. Entonces imagínense que estamos en algún restaurante o en algún colisionador y pues a partir de, le pregunto aquí, oye, a partir de 500 electron volts, ¿qué puedo producir? ¿No? Entonces, por eso es que generalmente queremos aceleradores con mayor energía. Si se fijaron en este proceso, el SPS es el que acelera antes del LHC y ese en algún momento fue un acelerador donde se producían cosas de menor energía, pero y ahora tenemos el LHC. Entonces, podemos producir en Higgs, ¿verdad? Y ese de Higgs o ese Z o ese W va a terminar decayendo en algo más. Y bueno, estamos utilizando la mecánica cuántica en este sentido. Pero vamos a pasar ya finalmente a lo que son los detectores. ¿Cómo vemos a las partículas? ¿Cómo podemos saber que se produjo algo? Y en el caso particular el bosón de Higgs. Todos nos preguntamos en física de partículas qué es un descubrimiento y cómo o con qué lo podemos ver. Y bueno, el LH, el gran colisionador de hadrones, es realmente de lo que se trata, la forma como podemos ver y observar las partículas a través de los detectores. Y vamos a hablar entonces ahora un poquito del detector. Entonces el LHC más o menos está formado de esta parte, la parte central es como un cilindro, como lo vieron también como Atlas, y nosotros también tenemos tapas, entonces para tratar de cubrir toda la esfera de por donde caen los detectores, las partículas, aunque no siempre es posible. Aquí vemos la escala, que hay una persona, y podemos más sobre la escala del detector, que tiene 22 metros y de ancho y de diámetro 15 metros. Y pesa 14.000 toneladas. Pero este es el chiquito, CMS, Atlas este es el Compact Muon Solenoid. Atlas es un poco más grande. Entonces, si tuviéramos que tomar notas, esta es la parte interesante donde tomaríamos notas para nuestro análisis que vamos a hacer a continuación. El diseño genérico de un detector está formado, aquí vemos en amarillo por dónde vienen las partículas o el beam. Lo primero que tenemos alrededor es el tracking. No, queremos saber, cómo vamos a tener un imán, posiblemente, dependiendo de cada experimento, pero si tienes un imán, en el tracking puedes saber la curvatura de las partículas que tengan carga. Entonces, lo primero que pones es el tracking. Luego tienes el calorímetros, electromagnético y hadrónico. Entonces, en los calorímetros terminamos deteniendo a las partículas. Entonces, no sé si ustedes se han preguntado cómo se miden las calorías de la comida. Entonces tenemos que encerrarla en un recipiente, la comida, pesarla y quemarla completamente, producirla en carbono. Y esa energía que utilizamos son las calorías que tiene la comida. Por eso se llaman calorímetros, porque tenemos que detener a las partículas para poder saber qué energía tenía. Y hay dos tipos, porque unas partículas se detienen primero y los hadrones se detienen después. Entonces en algún lugar también tenemos un imán, un electroimán. Y al final de todo siempre tenemos las cámaras de muones, los detectores de muones, porque los muones tienen la característica que son partículas que ionizan mínimo, es decir, interactúan un poco con la materia y son difíciles, tarda uno en frenarlas, entonces siempre dejamos al final los detectores de muones. Este es un esquema, este es el esquema que me gustaría que sí lo anotaran, donde aquí en la izquierda sucedió la colisión y luego la partícula va a viajar a lo largo de nuestro detector. Entonces, como pueden ver, tenemos el tracking, las cámaras donde vamos a ver las trazas. Estas generalmente tienen poca materia para que no podamos frenar a las partículas. Aquí vamos a ver solo las partículas que tengan carga. Electrones, muones positivos o negativos, piones, protones, etcétera. Luego viene el calorímetro electromagnético, donde solamente va a frenar a los electrones y a los fotones. Fíjense la diferencia entre un electrón y un fotón. Y luego vienen los calorímetros hadrónicos y como pueden ver el muón atraviesa todo. Entonces, si estuviéramos preocupados por los electrones,
pues el electrón no deja una trayectoria y solamente hay una energía medida en el calorímetro. Esta energía nosotros la vamos a ver como unas barras verdes, como cuando haces una gráfica de barras en Excel, lo vamos a ver como unas barras que se dejan en nuestro primer anillo que vamos a ver del detector, que es el calorímetro. Vamos a ver unas barras. El electrón, a diferencia, se curva, deja una trayectoria, una traza, y deposita energía donde se queda completamente detenido. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo, que vamos a tener un electrón que solamente circula en la parte central y se detiene. O sea, su trayectoria es corta. A diferencia del muón, el muón va a atravesar lo mismo que atravesó el electrón, va a atravesar el calorímetro, el magneto, todo, y se va hasta el final donde tenemos nuestros detectores de muones, que en este caso los ponemos en rojo porque es el color que vamos a usar para los muones. Entonces, sí, esta es la parte más importante que tienen que anotar de las partículas que vamos a utilizar para identificar el Z, el W, el Higgs, dependiendo cuál vaya a ser nuestro ejercicio de hoy. Entonces les recomiendo que lo tomen en cuenta. El muón atraviesa todo, su trayectoria se va después del calorímetro hadrónico, se detecta en las cámaras de muones, pero continúa. El electrón solo se ve en la parte central y se detiene. Y con estos dos podemos hacer mucho análisis. Entonces, un punto intermedio. Hasta aquí recomendaría yo que hicieran la primera vista. Sin embargo, voy a continuar un poco explicando más de lo que viene. No se necesita más. Si ustedes van a tomar datos, pueden terminar aquí y luego pasar al día que se van a tomar los datos o a la hora. Bueno, solo para cerrar, ¿cómo se ve una partícula? ¿Cómo es que podemos identificar una partícula? Entonces ya vimos que estamos viendo, hemos explicado un poco sobre su estado final, pero no hemos explicado mucho. Entonces, para una partícula tienes que preguntar cómo se produce y cómo decae. Cuánta energía necesitamos para producirla y cuáles son las opciones que tiene para decaer. Y bueno, aquí tenemos a Peter Higgs. Primero preguntémonos cómo se produce. Entonces, tenemos a partir de la colisión, hay suficiente energía para que se produzca una de las partículas que estamos buscando, por ejemplo, el bosón de Higgs. Entonces, nuestra energía de colisión, desde luego, tiene que ser mayor que la masa del bosón de Higgs, si no, no lo podemos producir. Entonces, una vez que se produce, pues el Higgs decae en diferentes estados finales, ¿no? Es igual que los elementos de la tabla periódica, todos los elementos pueden decaer en otros estados, y entonces el Higgs, como el Z y el W, decaen en otras partículas. Pero, perdón, ¿cómo podemos saber si realmente es el Higgs lo que estábamos buscando en principio o es otro que decae parecido? Y ese es realmente el problema que tenemos a la hora de hacer el análisis. Aquí vemos que solo uno, todos decaen de manera similar en estos ejemplos, pero solamente uno de ellos es el bosón de Higgs. Entonces tenemos un procedimiento para poder hacerlo. Y eso consiste en que cada vez que lo encontramos, vemos cuál es su masa y vamos llenando un histograma. Aquí se ve que alguien está esperando que salga un candidato a Higgs o un evento que nos parece interesante en estado final. Lo pesamos, medimos cuál es su masa y lo ponemos en este histograma donde tenemos aquí la masa o la energía y vamos contando cuántos se hicieron. Los de que tienen poca energía, que están aquí a la izquierda, serían muchos y los demás energía son menos. Entonces, en general esperaríamos una curva más o menos así exponencial. ¿Y cómo sabemos si hay un Higgs o no? Pues bueno, si no hay un bosón de Higgs, simplemente nuestros datos siguen una curva exponencial. Si hay un bosón de Higgs o otra partícula que salió, un Z que decae a dos muones o dos electrones, habría un pequeño exceso en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos, verdad, entre el caso de que no hay, del caso de que sí hay una partícula y generalmente nos estamos peleando por pocos? Entonces, justo lo que necesitamos aquí es la estadística, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muchos datos para que haya una diferencia estadística entre este pequeño exceso o bump o chipote contra el caso de que simplemente no pasó nada.
Y eso es lo que hacemos en el experimento, ¿no? Y junto a la teoría. La teoría nos predice para el caso particular de una partícula cómo puede caer y entonces nosotros vemos los canales y vamos analizando con los datos hasta poder distinguir y tener la certeza estadística. Y bueno, el Higgs, como otras partículas, tiene varias formas de decaer, entonces no se ve solo un canal, se ven otros canales. Y bueno, aquí está el ejemplo cómo se descubrió el bosón de Higgs para el caso de CMS. Pueden ver esta gráfica exponencial que va cayendo, acá se ve ampliada, y pueden ver cómo los datos, son estos puntos, siguen a un exceso, a un chipote, a diferencia de que si no hubiera existido. Y bueno, tenemos una sigma, dos sigmas, eso, tanto estamos viendo como la calidad estadística, la significancia estadística, que tanto, entonces, ¿qué probabilidad tiene de esta de realmente haber sido una que venía de que no había Higgs? Y bueno, tenemos nuestros estándares para hacerlo y aquí analizamos el Higgs que decae a 2 fotones y es parte de nuestra publicación descubrimiento de 2012 del año del 2000, el 4 de julio, del descubrimiento del Higgs. Y son datos reales lo que estamos viendo aquí. Y bueno, los institutos que formaron parte del descubrimiento de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico, el CIMBESTAB, la UAP y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estamos en las publicaciones. Bueno, pues agradecemos su tiempo y este es un resumen de lo que es la física de partículas y lo que es estudios que vamos a estar haciendo. Y bueno, tenemos muchos estudiantes que han participado en nuestra institución y en otras. Y bueno, esperamos que este tema les interese. Muchas gracias.